primero en Aquarius GCM, a ver cómo funciona todo esto con tanto chichi hoy, a ver los que estamos. Y lo primero de todo, mientras voy uniendo, 1.000.000 de gracias por 1.000.000 de visitas en este proyecto de canal, que para mí era algo impensable cuando empecé, así que de verdad no os hacéis una idea de la ilusión que me hace. Y nada, vamos al directo, que es lo importante. Como siempre, hablamos de acuariofilia, preguntas, cosillas de interés que pueda solucionaros, siempre que yo lo sepa, evidentemente. Y seguimos siendo la misma persona. También he decidido ya pues empezar a hacer directos en Aquarius GCM por lo menos una vez al mes. Aunque tranquilos, pues también os he dejado una encuesta, como este canal me permite hacer muchas más cosas. Y seguiremos haciendo en principio, si no pasa nada y el tiempo lo permite, pues más directos al mes, por lo menos otro, en Helio CM, y así vamos diversificando. Ya sabéis, si hay que hablar de alguna otra cosilla, pues esas preguntas ya para el otro canal. Y nada, novedades, pues muchas novedades en mi vida, ya os iré contando a partir de finales de mes, evidentemente, cosas buenas, por supuesto. Y nada, pues aquí ya estamos y repito otra vez más, es que 1.000.000 de gracias de verdad, porque no sabéis, el otro día cuando vi que me notificó YouTube que ha llegado 1.000.000 de visitas, el YouTube Studio, programa de edición, me hizo muchísima ilusión. Buenas tardes J. Miguel, buenas tardes Fernando. Y nada, a ver, yo creo que vamos a ser poquita gente porque al final la comunidad del canal es la misma y afortunadamente son los que me habéis seguido mayoritariamente también en Helio CM. Y tampoco creo que sea un impedimento el hacer los directos en ambos canales, yo creo que al contrario, pues fomentamos hacer interacción entre los dos canales en este caso. Y como siempre digo, pues iremos viendo cómo funciona esto. Buenas tardes Israel y Alberto. Tengo una planta de bulbo, ahí, vamos al lío de la acuariofilia. No sé el nombre, que ha lanzado como un tallo de 1,5 metros de largo y como un pico al final. ¿Estará buscando la superficie? Hombre, si ha lanzado un tallo de 1,5 metros, digo yo que habrá llegado a la superficie y habrá salido, ¿no? Si es hacia arriba. Sí, normalmente muchas plantas de bulbo suelen tirar las raíces aéreas, digo las raíces, perdón, el tallo, porque la floración suele ser fuera de la superficie, ¿vale? Hola, Monse. Buenas, José Martín, un miembro de canal. Aquí ves, aquí sí lo marcan los miembros de canal. Con un vinito, ahí señor, muy profesional. Nacho Cans, buenas tardes. Y buenas tardes de Murcia, Juan Antonio. Y a Pascual, felicidades, te mereces otro 1.000.000. No, poco a poco, que las visitas van de una en una, pero bueno, al final, como siempre digo, esto es hobby, no lo olvidemos, Alberto Fajardo, no, es un Acuario 38 y está dando vueltas. Eso es más raro, a ver si es que lo tienes cerrado o lo que sea. A mí la que sí me ha tirado siempre varas fuera fue, bueno, el Aponogeton, una vez que lo tuve me echó la flor fuera, en el 300 litros anteriormente. Y las Echinodorus sí que me han tirado varas florales fuera y son muy bonitas también. Luego el tema de la fecundación. Hay un vídeo muy bueno de Guillermo Barrientos con un pincelito de fecundar ciertas flores y tal. No sé si será el caso de esa planta tuya de bulbo, pero ya te digo que es muy llamativo y son para, sobre todo ahora que me gustan tanto los acuarios en emergido, pues incluso un acuario normal, si tú la dejas salir, es que son muy bonitas esos proyectos así. De maestro está por demostrar, como siempre lo digo, pero os ayudamos en lo que sé y lo que no sé, también os lo digo. Ahí no tengáis dudas. Buenas tardes, Raúl. Y nada, 25 usuarios, pues sí que parece que vamos teniendo más usuarios aquí al hacer el directo en Aquarius GCM. Ya os digo, mi intención en Helio CM, os lo digo si no lo conocéis, suscribiros en ese canal que también hacemos directos, es llegar a poder responderos a todos, es lo importante para mí. Y aquí en Aquarius GCM vamos a ver qué tal se da la cosa y si no, pues tendré que ir seleccionando, pero siempre digo que si no respondo es porque no me da tiempo, ¿vale? ¿Qué tal? Buenas tardes de Guanajuato, México, buenas tardes. Y Gilmar Avila, buenas tardes amigos, saludos de Palmira Valle de... Vale, pues aquí os saludo a México y a Colombia y como sois nuevos creo, importante en este canal, nuestro refresquito, que esto es como una comunidad de amigos que hablamos del hobby. Y vamos, siempre dices que no eres youtuber, ¿por qué dos canales con el mismo tipo de contenido? Muy buena, Gustavo, porque yo me considero una afinidad que comparte experiencias, pero en Aquarius GCM compartimos 100% acuariofilia y si por lo que sea, ya que aprovechando toda la instrumentación de grabar los vídeos me apetece compartir otra historia, lo que sea, lo separo del canal de acuariofilia, que no quiero que se contamine con otras cosas que no sea 100% acuariofilia. ¿Vale, Gustavo? Paco y tú sois los más sinceros, una gran virtud y por eso creo todo lo que contáis. No sé, yo creo que siempre hemos sido sinceros, ¿vale? Luego habrá quien nos crea y quien no. Y a veces hay cosas que no puedes contar por ciertas historias, ¿no? Por no meterte en líos, porque yo sabéis que lo que no me gusta es la polémica. Huyo, es que me da sarpullido, ¿no? Pero yo sí que soy, no tengáis duda, honesto dentro de lo que creo que puedo ser honesto, sin meterme en líos con nadie, que tampoco es la intención de mi canal. Mi canal es compartir experiencias
y ayudaros a vosotros. Y a la vez, como siempre digo, yo también aprendo, ¿eh? Narciso Eusebio, buenas tardes desde Chicago, USA. Buena ciudad. Cuando era yo pequeño queríamos ser todos de los Chicago Bulls, hasta que ganó el último título en el 98, no, fue la 97, 98, 99. No, la 27-98, perdón. Saludos, Joe. Buenas tardes. Y Jorge, gracias por dedicar tu tiempo y trabajar a esta afición. A ver, siempre lo he dicho que a mí era una cosa que empecé por los motivos que ya expliqué un día en un vídeo, cuando hicimos un año de Aquarius GCM. Yo antes me dedicaba a ciencia y he estado 5 años lejos de un laboratorio y yo he volcado mucho de lo que llevaba dentro en el hobby, en mejorar y en compartir esa parte de docencia, el hacer algo positivo por mí mismo porque me gusta. Por suerte, además, os lo puedo decir ya, en noviembre volveré a un laboratorio, o sea que estoy muy contento en ese aspecto e intentaré, al contrario de que afecte al proyecto de canal, intentaré hacer cosas todavía un poquito más técnicas, aunque tengamos que hacer menos vídeos, pero bueno, eso ya lo iré contando poco a poco, pero sí que os digo que hay cambios en mi vida, estoy muy contento por ese motivo. Y además creo que las cosas llegan cuando tú das al mundo y haces las cosas por buenas, con voluntad y siendo positivo, claro y sincero, y eso creo que me ha abierto también puertas. Entonces voy a seguir siempre con esa misma línea y lo que siempre digo, con el tiempo no cambiaré, evolucionaré porque te tienes que ir adaptando a las circunstancias, pero yo tener claro que el objetivo del canal es el mismo, la acuariofilia 100% y soy un aficionado más. Buenas tardes, Josep. Y Narciso, yo aquí ya no le encuentro chiste. Bueno, es que lo que son las cosas, ¿verdad? José Alonso, otro miembro del canal, buenas tardes. Como siempre estaré el tiempo que pueda y luego sigo en diferido. Pues perfecto, José, no te preocupes. Y Alfredo, ¿has tenido problemas con agua turbia en un acuario ya maduro? ¿Posible muerte bacteriana? ¿Las bacterias de bote son buenas o qué puedo hacer? A ver, yo no he tenido problemas por suerte porque sabéis que lo llevo todo muy medido y lo mejor para evitar muchos problemas es ni hacer cosas raras y sobre todo mantener regularidad y constancia en lo que se hace. Si por lo que sea, que a veces puede pasar, que no es una cosa de ser un mal acuarista, sino que nos puede pasar a todos una mala cosa, el agua de la mezcla de grifo que venga a un tratamiento especial, ese día no nos demos cuenta, mil historias, pues otro cambio de agua rápido, medir test, oxigenar bien en ese caso, es la única cosa que yo recomendaría oxigenación por el tema de, o cortar el CO2 por el tema de ese desnivel de bacterias. Y a partir de ahí sí que ahí es donde se pueden comprar buenas bacterias vivas para intentar reponer lo antes posible si no tienes otro acuario al lado para hacer eso, por ejemplo. Israel, pues enhorabuena por volver a hacer lo que te gusta aparte de los acuarios. Claro, pues gracias de verdad, que es una cosa que es lo que me gusta. Evidentemente ya algún día os contaré el proyecto porque al final, igual que antes trabajaba de algo y mantengo mi intimidad en un proyecto de investigación, pues no os puedo contar lo que hago porque si no está una cosa publicada o hecha un proyecto no se puede hablar por un poco de privacidad profesional, pero ya os iré contando y sobre todo eso también me abre las puertas, como siempre he dicho, si tengo la oportunidad de tener acceso otra vez a buena equipación, de hacer ciertas cosillas que estos años hemos dejado en el aire y siempre os he dicho, si algún día tengo la oportunidad, creedme que lo voy a hacer. Una de esas cosas va a ser hacer una estequiometría o calibración de los test con maquinaria buena y otra de las cosas, si recordáis una vez que lo dije, es medir, si tengo ese equipo, que no lo sé todavía, medir realmente lo que sueltan los diferentes tipos de roca. Creo que son cosas que a lo mejor no nos interesan nada más a 4 frikis, pero para mí al menos es muy interesante dentro de este hobby. Fernando, ¿qué Aponogeton tuviste? ¿Destacarías algo de su mantenimiento? Posiblemente adquiera un Logoprumulus, lo vi en un acuario de pez verde y me pareció preciosa. Tuve, no me acuerdo cuál era, macho, si te digo la verdad, está en un vídeo del 300 litros, un vídeo resumen. No me acuerdo, creo que era el Ulvaceus o era uno muy normal. Luego si no me acuerdo te lo escribo por privado, Fernando. Es que no me acuerdo el nombre, porque yo los vi, los pedí y al final es que verdad que tiraban muy bien y lo quité porque tiraban demasiado bien en un bajo requerimientos y me empezó a invadir. Entonces al final decidí no complicarme, pero es una planta para montar casi acuarios específicos con el tema de los Aponogeton y Echinodorus quizás. Es donde creo que lucirían más en este caso. Alex, saludos de Chile y saludos desde Gandía, eso me pilla más cerca que Chile, pero saludo a Chile también. Bueno, 29 usuarios, la verdad es que se nota la diferencia de emitir en Helio CM o a emitir en Aquarius GCM. Otra de las cosas, como habéis visto, YouTube siempre lo he dicho que está pensado para gastar dinero. Fijaos la cantidad de botones que tiene, además que para meter dinero como si fuera una hucha. Os lo digo sin compromiso, pero es que me ha llamado la atención que es el primer directo que emito aquí.
Pero sobre todo lo que sí quiero que os fijéis es la entrevista que he dicho, del momento 90%, que sí, que yo creo que haremos directos en los dos canales, que al final es la forma que tengo de compartir contenido con vosotros y de llegar a todo el mundo, unos días en Petit Comité, otros días a un poquito más gente, según podáis cada uno. ¿Qué recomiendas? Porque tengo dos problemas actualmente en mi acuario. Uno, tengo un pez de cardinal y tiene punto blanco, ya de tantos consejos, ya no sé ni qué hacer. Ahora solo termoterapia. El pez cardinal, o pez cardenal imagino que será, es que al final es la termoterapia lo que funciona. Si no te quieres meter en historia, apagar la luz y el punto blanco, cuando eso cae al fondo, hacer un ciclo con alta temperatura a 30 grados, que es la termoterapia que tú dices, y eso suele funcionar. Pero hay que respetar los ciclos de los tratamientos, vamos. De todas formas, no sé si eres nuevo en el canal, yo siempre he dicho que lo mejor para las enfermedades no es tratar, es prevenir, seleccionar muy bien dónde compramos y otras historias. Sergio, estoy pensando en empezar un gambario. ¿Qué me recomendarías, neocarinas o carinas? Las neocarinas son mucho más duras, mucho más adaptables a un acuario comunitario, aguas de 200, de 300 TDS, etc. Las neocarinas necesitas agua de osmosis, sales, etcétera, etcétera. Entonces, si no te quieres complicar y también por economía, Neos creo que sería lo ideal para iniciarse en este caso. Alex, hola, compré un filtro fluvial, mochila C2 para mi acuario de 70 litros, solo Guppy estaría bien. Imagino que será fluval y no tengo ni idea del tamaño de ese filtro, si te digo la verdad. Vale, ya te digo que yo ese filtro de momento lo veo muy pequeño para 70 litros. De hecho, yo en mis 70 litros, en ese de ahí que tengo en emergido, que no lo vais a ver ahora, tengo un JBL 902 y en el 60 litros tengo un JBL 402 externo. Yo también siempre lo he dicho que yo soy muy sobredimensionado para el tema de la filtración, pero no sea Guppies o no, es que no solamente la capacidad de filtración, sino también la capacidad que debe tener un filtro con la bomba, ya sea de mochila o externo, de mover y generar una correcta circulación. Eso es todo lo que hay que valorar en estas cosas. Y el otro es algo, al parecer, filamentosa, pero es algo marrón. Pues puede ser incluso filamentosa con diatomea. Ya te digo, pero necesito más datos. En este canal lo miramos todo con datos, explicaciones y un seguimiento del proyecto. No, yo no soy vidente de lo que tiene la gente ahora mismo. Buenas noches, Alejandro. Otro miembro del canal, bienvenido. Compré unas gambas pequeñas de 1 centímetro, las podré poner con treta, prizela, rayos X y coridoras de adultas. Con coridoras sí, pero gambas muy pequeñas con ciertos peces las pueden estresar mucho. Y como siempre he dicho, no depende de hacer lo que sea, hay que planificar los proyectos. Sé que nos gusta cuando digo esto, pero es que hay que planificar los proyectos, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y luego las puedes tener sí o no, va a depender del tipo de acuario. Si tú tienes un acuario como los míos, que tienes mucho escondite, las gambas van a encontrar refugio. Si es un acuario muy abierto, ni se te ocurra, ni esas ni mayores, que las van a estresar. Saludos desde Canarias, Cristo y Pascual. Estoy metiendo CO2 para bajar el pH de 7,6 a 7 y lo mido con sonda. ¿Es necesario comprar 3 de CO2 para no pasarme de concentración de este? A ver, yo eso tengo un vídeo muy bueno de los primeros canales. Lo mejor es inyectar continuamente las 24 horas para que no fluctúe. Y evidentemente para ajustarlo necesitas un test de tiras o un test de CO2 para, con ese CO2 que tú adites, ajustar en función de la dureza del agua a un pH estable más o menos. Siempre tienes que medir o calibrar con algo. Porque incluso dices, tienes sonda, pero si la sonda no está correctamente calibrada, ¿cómo sabes que ese 7 es real? Puede ser 7, puede ser 6 o puede ser 8. Entonces necesitas esta test para calibrar la propia sonda, ¿vale? Alejandro, ¿vas a sacar las crías del barbo? Lo voy a intentar, de momento han salido algunas. Luego voy a hacer otra experiencia más, porque la primera experiencia he hecho un acuario, sabéis, el 30 litros está muy bien montado para cría en el tema del canal, con las roquitas y todo eso. Pero he cometido un fallo, lo que decíamos antes. ¿Recordáis? Me decís, las neocarinas, el beta se las va a comer. Pues no, tenían escondite, lo que decía antes, han criado, ahora he quitado el beta y creo que se han comido parte de esa apuesta, entonces no veo muchos barbos chiquitines, pero bueno, ya tengo otra cosa en mente que además me va a ayudar a hacer un vídeo mucho mejor, mucho más detallado, con muchas más alternativas. Y esto al final se trata de eso, de aprender y de ir mejorando, y cuando haga el vídeo pues os contaré todas esas experiencias, las buenas, las malas, y lo que creo que es lo más correcto para ese pez en concreto, ¿vale? Buenas tardes, Raúl. Ya he dejado mi voto. ¿Sabes cuál es? Depende, ¿no? Yo creo que habrás dicho que sí, ¿no? O podríamos haber puesto la opción, sí, hacer siempre los directos en compañía y en colaboración con RTools. También lo podría haber añadido, ¿ves?
Alimento vivo para las gambas. Efectivamente, las puestas, los huevos siempre es una cosa muy nutritiva, sea de coridora, sea la especie que sea. Y las gambas tontas no son. Entonces, si han quedado dentro de los huecos y las gambas están escondidas, algunos han comido seguro. Bueno, para los nuevos en este directo, refresquito, cosa fundamental, que aquí estamos entre amigos. Y nada, nuevamente agradeceros por ese 1.000.000 de visitas, la confianza en el canal. Y para que veáis lo que es el canal, está haciendo cuentas, lo que digo muchas veces de la gente. Si tenemos 10.900 suscriptores y tenemos 204 vídeos, sale 2.223.000 visitas. Mucha gente siempre dice, veo todos tus vídeos. No, a mí no me engañéis, os engañéis vosotros, que no pasa nada, pero que es curioso las estadísticas para que veáis cómo funciona todo esto. Y a veces el que me dice eso y luego me hace una pregunta en un vídeo que subí la semana pasada, que es que os pillo muy fácilmente, que no olvidéis que antes tenía alumnos, estos 5 años que no, pero es que a partir de noviembre vuelvo a ser un poco profe, vamos a llevarnos bien. La sonda la tengo calibrada y tengo test de CO2. Después de ver tu vídeo tengo la CO2 de las 24 horas. No entiendo cómo la gente lo apaga por la noche, la fluctuación es muy grande para los peces. Yo tampoco lo entiendo, pero como siempre digo, Pascual, nosotros compartimos nuestras propias experiencias y no solo las compartimos, sino que las demostramos con datos. Y a partir de ahí cada cual que haga lo que quiera. Yo más no puedo hacer, que soy un aficionado. ¿Qué diferencia hay entre el CO2 casero y el profesional? Muchísima, Cristo. Fluctuaciones, nivel de reposición y al final créeme que para los que tenemos acuarios no verá ninguno que tengamos acuarios que tengamos CO2 casero porque sale hasta más económico a la larga tener el profesional. Aparte de que dura más, la calidad que tiene, mucho más la presión que da el equipo a la hora de mantener el pH estable, que no produzca fluctuaciones porque se mantiene un nivel de presión constante, etcétera, etcétera. Son mil historias, pero bueno, eso también, como siempre digo, tenemos la lista de reproducción de CO2 para el acuario plantado en el canal. Buen refresco, como siempre. Perdón, de CO2 no, de pH, sorry. Pero bueno, te he entendido, te he entendido. Alejandro, ¿tienes los ramis en un acuario con gambas? Es que los míos a cada rato les veo una en la boca. A ver, en el 300 sí que tenía, porque yo siempre cuando saco neocaridinas que me crían muchísimo, pues las meto por todos los acuarios y el 300 alguna habrá. Pero porque tiene muchísimos escondites y evidentemente cuando tienes sobrepoblación en este caso, pues al final la reparto los acuarios y yo qué sé, es una forma también de dar alimento vivo. Alguno dirá que es crueldad, pero es naturaleza, ¿vale? Luego no gastamos una pasta en comprar alimento vivo para los peces, no sé, al final hay que valorar todo un poquito. Pero es cierto que el 300 con los ramis, con los neones y todo eso es de los que menos se ven. De hecho, en el 500 igualmente tenía el anterior montaje en alto requerimiento con los mismos peces prácticamente. Había muchísimas escondidas en toda esa roca dragón y ahora con el nuevo montaje en bajo requerimiento que está muy abierto, prácticamente las únicas que ves son las japónicas que son muy grandes, ya se han hecho su espacio vital, pero de las neos prácticamente no las veo tampoco. Todo PC, ¿vale la pena comprarme equipos de CO2 para acuarios 120 litros con luces, anubias y cripto? A ver, esto es muy personal. Yo te diría que económicamente muchas veces no merece la pena, terminando de responder la pregunta, pero a mí que me gusta el hobby, yo lo concibo mucho mejor con CO2 y como hobby gasto en muchas cosas, ¿vale? Aquí entonces yo te doy una opinión personal que no tengo por qué llevar razón, pero al final si te das el capricho y lo tienes el equipo de CO2 profesional, lo que tienes que tener es con muy poquito CO2, esas plantas te lo van a agradecer mucho. Y luego lo típico, que si el día de mañana te quieres montar un alto requerimientos, pues la mayoría del gasto, como el CO2, también lo tienes ya hecho. Entonces, al final, tenéis que valorar hasta dónde queréis llevar el hobby, evolucionar vuestros proyectos. Siempre he dicho que se pueden tener acuarios preciosos sin CO2. Muestra de ello aquí nuestro amigo Raúl de Acuarios R. Tules, que le agradezco que vea nuestros directos. Y en su canal, si no lo conocéis, y él tiene acuarios de bajos requerimientos sin CO2 muy bonitos. Pero para mí sí que da un plus diferencial y hace un poquito de ayuda. Al final es acelerar el proceso de fotosíntesis porque damos esa base que es el carbono. Muchas gracias a ti. Tonit, no. Voy a cambiar de acuario de 100 litros a 200. Tengo peces, plantas. ¿Algunos consejos? Planificación y disfrutar del proyecto. El consejo es fácil. Al final es planifícate con más espacio lo que quieres montar y si quieres mantener los peces que tienes, pues muchas veces lo ideal es, en vez de meter más especies, es ampliar los cardúmenes de los peces que tienes, para que vas a ver que lo vas a disfrutar mucho más. José Luis Pérez, ¿mejor alimento vivo para Boesemania arcoiris?
A ver, son los peces arcoíris estos, las Bosemani, son bastante voraces, pero bueno, alimento vivo, alimento liofilizado también lo toman muy bien y sobre todo, más que mejor alimento vivo, es una mezcla entre alimento de gránula, alimento escama, alimento congelado, alimento vivo. Lo mejor siempre, lo más sano, no es un solo alimento vivo, sino una mezcla de todo, una dieta más completa, pero casi para todos los peces, ¿vale? Gracias por los vídeos, desde que comencé a seguirte, créeme que en los descansos me aventé cada vídeo desde el mes antiguo hasta el actual. Bueno, yo siempre digo que quien quiera verlos que lo vea, que para eso los hago, pero además los vídeos, la intención que tienen es ayudar. Evidentemente al final, lo que siempre digo, mira, yo no me considero youtuber, pero al final ves un vídeo de uno, haces esto, suscríbete, tal, al final es una forma de fomentar o buscar una motivación. Pero yo la intención verdad de los vídeos se ve siempre que es tratar de ayudar y sobre todo compartir experiencias reales basadas en una observación real, una imagen real, una experiencia real, algo que hemos realizado de verdad o en un dato consistente. Porque al final la acuariofilia tiene su base de ciencia como todo, que es entender lo que hacemos, porque yo no sé los acuarios que tenéis, pero si vosotros viendo las experiencias que yo hago sois capaces de comprender y aplicar muchas cosas a vuestros proyectos, vosotros aprendís. Y cuando vosotros aprendís eso, vosotros sois capaces de enfrentaros a cualquier proyecto sin miedo, con éxito, anticiparos a los problemas. Y eso se trata del aprendizaje, porque yo tampoco nací enseñado y ojalá hubiera encontrado yo a alguien que me hubiera echado la mano que yo intento haceros y por eso lo hago. Dentro de eso puedo mejorar, pues como todo el mundo soy humano, voy mejorando día a día, vídeo a vídeo, y con el canal es verdad que también mejoro mucho porque gracias a estar en comunicación con vosotros, pues al final te esfuerzas, al esforzarte también se mejora. Al final hay que poner nuestros propios retos y por eso siempre digo que 1.000.000 de gracias también a vosotros. Si no fuera por vosotros yo tampoco sería ni tan bueno ni tan malo como soy ahora mismo. José Luis Pérez, tengo la Vivid 2 en un 120p. ¿Cuál es la mejor configuración de RGB? Yo siempre lo he dicho, aparte de que tengo lo de iluminación del acuario plantado, esa sección en el canal, yo utilizo los 3 canales a la misma intensidad. Pero siempre os he dicho que eso es una cosa muy personal. Una cosa son la configuración de los diferentes canales, al gusto vuestro, y otra cosa es ajustar la intensidad de todos los canales o la potencia máxima o mínima para dar el par adecuado al tipo de planta que tenemos. Ya digo, eso está en el canal. Francusable, llevo un mes con plantas y esta semana acabo de empezar a echarle nutrición, trazas Aquavitro. ¿Algún consejo más? El consejo es que veas cómo va evolucionando. Hay veces que incluso yo lo he dicho en vídeos de abonado, hay veces que no es necesario ni abonar, es decir, el acuario te habla, entonces tenéis que ver cada uno el tipo de acuario que tenéis. Por eso, más que consejo de Aquavitro o nutrición o no, es ver cómo está tu acuario. Si tú ves que el acuario demanda nutrientes, habrá que abonar. Si tiene CO2, normalmente generan más tasa de abonado, porque consumen más, acelera la fotosíntesis. Si tienes muchos peces, pues a veces tienes un exceso, no tienes que abonar porque te vas a un desequilibrio con nitratos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que siempre digo, eso depende de cada caso en concreto. Y con esa sencilla explicación, como espero que comprendas, no puedo darte un consejo más fino. Gustavo, un amigo que es biólogo me dice que en cualquier acuario hay más bacterias en el sustrato que en el canutillo, por muy poroso que sea este. ¿Tú qué opinas? Yo no sé. Te puedo decir que dependerá del tipo de acuario, dependerá del tipo de filtro. Si tú tienes un acuario por volumen, que tienes esto de paisajismo, que tienes una capa de arena muy finita de medio centímetro delante y no tienes más, y tienes 7 megafiltros, por volumen vas a tener más en los filtros. Por eso digo que va a depender. Yo ahora mismo en mi 500 litros, que tiene 2 sacos de 25 kilos de sílice, seguramente hay mucha bacteria metida ahí en la primera capa de esa arena, entre las piedras, etcétera, etcétera. Entonces no le quito la razón a tu amigo biólogo. Y yo siempre lo he dicho que los acuarios, por eso es lo que llamamos de estar el ciclado rápido a cuando un acuario está lanzado, a cuando el acuario realmente está maduro, es decir, cuando lleva mucho tiempo. Y de hecho lo explicamos en un vídeo de los cambios de agua. Por eso me parece absurdo lo de reponer en un cambio de agua bacterias normalmente si los acuarios están sanos. Porque donde está la bacteria en el agua es muy poquita, por no decir nada. Está el sustrato, el filtro. Cuando tú retiras un poco y pones agua nueva, que esté acondicionada evidentemente, ese nicho biológico, las bacterias que se dividen cada hora, lo cubren en una hora. Entonces lo de añadir bacterias ahí es crear un problema muchas veces, pero bueno, como siempre digo, ahí están los vídeos y son mis propias experiencias. Y hablo de acuarios estables, acuarios maduros, acuarios que llevan un tiempo. Evidentemente, como he dicho antes, si tienes una muerte bacteriana o estás empezando un proyecto de cero, otra cosa es que aceleres eso con bacteria externa. Y refresquito. Nacho, lo siento, pero me tengo que ir. Continuaré viéndolo en diferido. Gracias por tu tiempo con nosotros.
gracias a vosotros. Ya os digo, empezamos un poquito, bueno, sección. Estos vídeos directos también van a ir a la misma sección de los vídeos respuesta, porque al final es una forma de responder vuestras preguntas en directo. Para mí es un vídeo respuesta un poco más dinámico y también es una forma de retomar esos vídeos respuesta que desde el año pasado, creo que el último lo hicimos en marzo, ya por falta de tiempo. Y también he querido hacer muchas pruebas, como habéis visto en el otro canal, Helio CM, para ir soltándome, para corregir problemas técnicos. Evidentemente siempre surgen problemas técnicos sobre la marcha, pero bueno, no es el primer directo que hago, pero sí es el primer directo que hacemos aquí. Bueno, 26 minutos de directo. La idea es estar una hora. Si cuando lleguemos a la hora vemos que hay más preguntas, continuamos un poquito. Y vamos a ver cómo va la encuesta. Va ganando el sí, va ganando el sí. Vale, vale. Haremos directos en los dos canales. Ya os digo, esto de... Tiene muchos chiches hoy el directo, por lo menos en mi menú principal. Ya os digo, de hacerlos en Helio CM, el canal chiquitín, a hacerlos aquí, pues ha cambiado muchísimo. Y de hecho, por cierto, que también hemos llegado a 1000 suscriptores en Helio CM. Muchísimas gracias a todos, que yo sé que la gran parte de la comunidad también me seguís en otro canal. Y me ha hecho también mucha ilusión porque en su día es que no me enteré de los 1000. Si alguno es nuevo no lo recuerda, teníamos 300 suscriptores, vino Paco un día a casa, nos hizo un vídeo y al siguiente 2 o 3 días teníamos 1500 suscriptores. Ni me enteré de lo que era llegar a 1000, pero bueno, cuesta mucho trabajo decir a los canales jóvenes que no desistáis, que hay que perseverar, creer lo que se hace, que 1000 suscriptores tienen más valor de lo que parece, de verdad, es tenerlo en cuenta. Pascual, el moho que sale en los troncos, ¿se lo come los antistrus o algún otro pez? A ver, los antistrus son muy voraces, evidentemente, los otocientrus, etcétera, etcétera, pero al final es lo que siempre digo, todo eso muchas veces se evita curando los troncos en agua un par de meses antes de hacer los montajes. Tener paciencia y planificación, que yo también pecaba de eso, y al final con el tiempo aprendes a hacer eso antes para quitarte problemas luego después. Y luego, evidentemente, un acuario maduro también ayuda a mantener todo eso más controlado cuando hacemos un montaje todo de cero. Joe, ¿vas a seguir haciendo vídeos, fichas de peces? A ver, lo tengo un poquito dejado porque hicimos la primera prueba en Helio CM, también por comentarios de miembros de canal, que lo agradezco mucho. Es verdad que en un minuto, en un short, hablo muy acelerado, me falta mucho tiempo de explicación. Entonces sí que la idea va a ser hacerlas en Acuarios GCM. La idea va a ser hacer mini vídeo fichas de 2-3 minutos, formato normal, de vídeo normal. Y sí que lo voy a hacer, la idea es hacer una al mes. No sé si me va a dar tiempo este mes, porque ya he dicho que hay muchos cambios en mi vida, pero la idea sí que es hacer por lo menos una al mes cuando tenga tiempo y poco a poco se irá completando esa nueva sección. Y sobre todo, lo importante que van a ser de peces que tenemos en casa, y aparte de meter la introducción un poco de libro, de manual, de dónde viene esta especie y tal, vamos a hablar de nuestras propias experiencias en alimentación, mantenimiento, que es lo que yo comparto en el canal siempre, los vídeos de estado de evolución, que creo que es la mejor forma de ayudar realmente a la gente que se inicia. Y además luego, como siempre digo, si te quieres ver una video ficha buena, te vas a My Fish Room, el canal de Samuel, que las hace buenísimas de media hora, que son documentales auténticos, y la intención es hacer esas fichas en este caso de esta forma diferente para la gente que no le guste ver vídeos largos, pues que tenga esa pequeña información, por lo menos que no vaya de cero en este tipo de cosas. Daniel, otro miembro del canal, buenas, atento a los comentarios, saludos de México. ¿Cómo van los barbos cereza? Pues los chiquitines, José, o los grandes estupendos, y los chiquitines ahí poquito a poquito. No han salido mucho, lo he contado antes, pero bueno, seguiremos mejorando. Josep, yo entre tus vídeos y de otros canales, uno estuviste en su tienda, estoy aprendiendo mucho y también se aprende de los errores. A ver, sí, me imagino que te refieres que estuve en Valencia hace unas semanas. Y ya te digo, yo al final siempre digo que tenéis que ver cada cual lo que queráis y seguir y crear vuestra propia línea, que yo comparto mis experiencias y habrá cosas que tengo mi punto de vista, pero que sois libres todos de ver a todo el mundo y sacar cada uno vuestras conclusiones. Buenas tardes, Juan Antonio y Fernando. ¿Has tenido Cryptocoline pigmea? ¿Es más alta que la parva? No, la pigmea es muy chiquitina. De hecho, tengo en el chiquitín del todo, tengo en el de 30 litros alguna y tengo en el 500 que me la trajo Paco hace un mes o así del desmonte que hizo del proyecto suyo y he puesto alguna de la pigmea. Pero sí, depende, se hace normalmente más pequeña que la parva, también es que depende muchas veces de la cantidad. Yo sabéis que también meto mucho CO2, entonces también las fomento a que crezcan un poquito más de lo normal, es lo que decimos siempre, porque a mí me gusta el CO2 en los acuarios. Israel. Siempre aconsejas que no nos pasemos con el potasio
Pero he visto un vídeo de Guillermo Barrientos en el cual aditaba bastante más de lo recomendable al ser de aguas duras. A ver, el potasio siempre he dicho que tiene una tolerancia grande, el problema es que abusamos más de lo que parece, casi todos los abonos lo llevan, el problema es cuando abonas solo con sulfato de potasio. Si dices que hay que echar potasio, la gente echa potasio porque sí, por eso yo soy más precavido, y luego es cierto que las aguas duras tienen más tolerancia en ese potasio que nos pasamos con aguas blandas. Al final, como siempre digo, cuando hay un problema, un test de potasio, la solución suele ser cambios de agua y normalmente es que nos pasamos, pero no digo que no se abone nada de potasio, digo que abusamos normalmente mucho del potasio, por eso no recomiendo, como tú has dicho, que nos pasamos. O sea, hay que abonar, pero no se consume tanto como el nitrógeno y el fosfato, por ejemplo. Y resulta que lo abonamos mucho más que los otros dos. Eneco, ¿cómo ves para abonar los wavis con una disolución 500 mililitros, agua destilada, 1 mililitro de abono de Trópica Verde, solo para pulverizar? Lo veo bien, al final es ir haciendo pruebas. Yo, por ejemplo, uno de los que tengo aquí, siempre lo digo para mis botes, uno es agua normal y el otro le echo de mi propio abono que me hago, pues un chorreón. Y a lo mejor 2 veces a la semana o le echo de este, o cada 2 o 3 semanas pues le echo un poquito de este. Al final es ir observando el color de las hojas y eso te va diciendo también la necesidad que tienen de abonado, evidentemente. José, seguro que los chicos salen adelante, estamos en ello y ya digo que es un vídeo que iba a ir para el mes de noviembre, pero al final creo que voy a hacer más experiencias, coger más datos, hacer un vídeo más completo, creo que es lo importante al final de la experiencia y seguramente a ver si lo tenemos ya para diciembre. Para que veáis, ya estoy trabajando en los vídeos de diciembre, yo soy así. José, buenas Helio, por motivos de salud tengo todo el acuario en stand-by desde hace más de un año y mi pregunta es, ¿los abonos de tienda caducan? Porque los tengo todos prácticamente enteros. A ver, es como todo, bien aislado una cosa debería aguantar más de lo que dicen muchas veces las fechas de caducidad. Evidentemente, si ves que, y deseo que te recuperes pronto, pues va para largo, una opción es venderlos y luego los compras si te queda duda, pero yo te diría que no tienen por qué pasar nada si estás un año sin usarlos. En principio, de todas formas, como todo, tú cuando lo ves, lo echas en un vaso, ves que no tiene pozo, que no está contaminado, está perfecto, porque no hay descomposición de los elementos, ¿vale? Juanchu, muy buenas tardes a todos, bienvenido Juanchu. Y Luis, aconseja los caracoles tuberculata con arena de sílice, tengo Planorbis y controlo bien la población. Pues al final te va a pasar como a los Planorbis, si tú controlas bien la alimentación se te va a regular igualmente la población y yo los tuberculatas sí los tengo en el 500 y en el 300. Y me gustan porque es lo que decimos, es lo que descompacta ese problema que todo el mundo dice de la compactación de la sílice, pues esos caracoles van moviéndose, van oxigenando las raíces, van descompactando y creo que hacen una labor que muchas veces no sabemos apreciar, pero que da equilibrio y naturalidad a los proyectos. Y al menos a mí sí que me gustan y sí que los utilizo en mis proyectos. Habrá quien te diga lo contrario, pero bueno, bajo mi experiencia, si nos controlamos bien y si no nos pasamos de alimentar, porque muchas veces la plaga de caracoles es eso, es una manifestación de una sobrealimentación que hacemos, ¿vale? Pero para mí sí que es un caracol que a mí me encanta porque hace una función biológica importante dentro del acuario. Alberto García Filoso, madre Dios, estamos aquí con Alberto. Un saludo, me paso por aquí solo para saludar y apoyar a Helio, mi amigo Alberto. Madre mía, a ver si voy a poder verte ya y te invito a una caña, tío, de verdad. Te tengo muy abandonado, tío, discúlpame. Israel, con unos caracoles elefantes, la arena no la airean, te la labran. Evidentemente siempre había niveles y siempre también una de las cosas que siempre digo, a mí sabéis que no me gustan los peces grandes, igualmente ni los peces de fondo grandes, los antistrus tengo uno que me dejó un amigo, pero al final a mí me gustan los peces chiquitines porque destrozan menos muchas veces también los montajes y son más fáciles de llevar, que como digo, no quiero decir que tenga razón en esto, ni estoy en contra de otras cosas, sencillamente os cuento lo que a mí me gusta como aficionado independiente que soy. Acuarios de Casa SL, buenas a todos, empezamos que llega Juanchu, salud Helio, pues efectivamente un brindis por Acuarios y por Juanchu. Y si os animáis a haceros miembros de canal, yo tengo que tirarlo, como lo hace todo el mundo, pues yo también lo tiro. José, yo le echo vaselina neutra a las juntas para conservarlas, pero hay más opciones. Evidentemente eso, por ejemplo, cuando haces un desmonte largo, a ver si vas a desmontar para un mes, a veces nos complicamos de más, pero ya a veces cuando he hecho aquí un desmonte en casa hasta que solo otro montaje para un mes no me complico, pero si es para largo es bueno tratar las juntas de los filtros, evidentemente para que, como han estado siempre con humedad, se quedan secas, que no se pasen, y también las siliconas de los acuarios
para que duren. A ver, si vas a estar un mes o dos no te complique la vida, pero si vas a almacenar sin tiempo limitado, o directamente vendéis y luego volvéis a comprar, que muchas veces también es incluso lo más económico, o directamente tratarlo con vaselina en este caso, y hay vaselinas especiales también, y tratamientos especiales. José, gracias por tu respuesta. Por cierto, he echado mucho de menos los vídeos tuyos de los domingos por la mañana. Bueno, ya los tenemos todos otra vez. Es que he tenido, desde finales de abril, como dije, he estado bastante liado. Para mí ha sido más fácil muchas veces incluso hacer esos directos como he hecho este verano, que en vez de ponerme a pensar el vídeo, pues me pongo una hora en directo en el otro canal que hemos hecho. También me va cogiendo soltura, y a veces una forma también para mí es que es más fácil y más didáctica y más entretenida también. Pero bueno, de momento los hemos recuperado. Hasta final de año voy a intentar que sea un vídeo cada domingo. Y a partir de enero, porque lo voy tomando por tramos, intentaré que sí que tengamos nuestro vídeo cada domingo con la fórmula que tenemos ahora mismo, que es fácil. 2 vídeos resúmenes al mes, ya ve como el 50% del contenido, sin tener que complicarme la vida, pero dando siempre experiencias reales, truquillos y las cosas que realmente me van pasando. Y así además al llevarlas más entre 15 y 15 días se me olvida menos, porque a veces me pongo a grabar y digo, ostras, se me olvida aquello, se me olvida lo otro. Y luego sí será fácil sacar un par de vídeos. Incluso la otra fórmula, incluso si alguna vez no tenemos un domingo, pues hacemos como esto, conecto en directo aquí en Acuarios GCM y ya tenemos nuestro vídeo el domingo también. Entonces, como veis, sigo trabajando en fórmulas porque quiero tener ese vídeo cada domingo, pero sin que a la vez se me convierta en una obligación, que es lo último que quiero, que esto es para disfrutarlo, de verdad lo digo siempre. Aitor, buenas noches, otro miembro del canal. Madre mía, estáis casi todos. Eso. Traguito, y agradecernos y públicamente a los miembros del canal por el apoyo que me dais. Ya sabéis lo que hablamos en el grupito, que hacéis mucho por este proyecto y lo tengo que agradecer siempre, serán pocas veces lo que lo agradezca en verdad. ¿Cómo va el beta? Pues sigue, lo tengo en 75 litros ahora y es que está ya mayorcito. Aparte creo que tiene algún problema de gastrointestinal también, porque va a hacer ya, entre el tiempo que lo tengo en casa y el tiempo que tenía estimado cuando vino a casa, va a cumplir ya los 2 años, y los betas de criadero pues suelen durar eso. Me da mucha rabia cuando se muere un pez, y más los betas es que son peces que se les coge especialmente cariño por la interacción que toman con nosotros. Pero bueno, hemos hecho lo mejor por él. Ahora lo estamos alimentando aparte, todos los días lo cogemos, lo sacamos un poquito, le echo la comida que se alimente, que no se estrese con los otros peces. Porque su acuario de 30 litros lo estoy ahora con el tema de la cría. Y nada, nos durará lo que tenga que durar, me dolerá mucho, pero bueno, siempre te queda la tranquilidad de haber hecho lo mejor que uno cree que sabe hacer por los peces, y es un beta que de verdad ha vivido en un 500 litros, ha hecho un nido de burbujas en un 500 litros que la gente decía que no podía ser, ha estado en el 300 litros con 3 hembras, hasta en el 60, es decir, ha tenido un mundo, lo he cuidado mucho, y para mí eso, un beta no es tenerlo en un bote chiquitín, un beta ha disfrutado y ha vivido. Saludos desde Dolores, Buenos Aires, Argentina. Pues un saludo. Y Alberto, sí, por lo cariñoso que son los betas, a mí me pasa. Claro, como tienes 20 o 30 en casa. Pues te voy a comprar un beta, hombre, te voy a comprar un beta. Para que te lo lleves en la moto de paseo, hombre. Si vas a la laguna, lo sueltas con una correa, lo paseas, hombre. Qué grande es mi amigo Alberto, de verdad. Literalmente. Nada, va por ti. Madre mía, 48 usuarios. Esto sí que es récord para mí, absoluto. A ver cómo va la encuesta. 88% sí, no 9, siempre 3. Pues nada, lo que nos gusta que hagamos directos en 2 canales, ¿qué le vamos a hacer? A mí la beta me mola, es la de 49 centímetros cúbicos, efectivamente. Buenas, Pedro, ¿qué tal? Otro miembro del canal, de los ilustres. Hemos visto al beta desde el principio en el canal. Bueno, desde el principio tenía uno rojito, que era atascaburras, y luego llegó el que tenemos ahora, que es así, era muy blanquito al principio, rosáceo, y ha ido evolucionando también a rojito. Pero sí, lo hemos tenido ya casi 2 años. Juanchu, yo tengo problema con el beta, que jugando con él se acostumbró a comer de la mano y ahora no come si no es así. Bueno, ese problema con el beta pasa. Yo lo tengo con los 3 gatos, que es peor, que si no vamos a estar con ellos cuando comen cheches, como digo yo, van a buscarte para que vayas detrás de ellos. De hecho, me extraña que no estén aquí ya diciendo, vente a echarnos de comer y quédate con nosotros.
Pero sí, el beta es un pez, por así decirlo, que llega mucho, se integra mucho. Siempre lo he dicho que son como eso, evidentemente salvando la diferencia de perretes chiquitines en nuestros acuarios, y es que son muy listos. A ver, todos los peces son inteligentes, tienen su comportamiento, pero el beta tiene un comportamiento totalmente diferente. Y el que ha tenido beta lo sabe. ¿Cuánto tiempo tiene tu beta? Pues lo he dicho antes, creo que tiene ya casi un par de años. Yo lo he tenido en casa año y medio y cuando lo compré ya era grandecito, entonces los 6 meses sí que los tenía seguros si no era más tiempo. El problema ya es estimar desde que lo has comprado en la tienda hasta porque ya era adulto el tiempo que tenía. Entonces muchas veces ahí pueden venir los errores de que te lleva un pez 2 años o 2 años y medio, que suele ser un poquito su vida media, ya digo, de estos que vienen de criadero. Me meo atascaburras, eso es de Mota por lo menos. Pues sí es de José Mota, pero es que era atascaburras como se llamaba, y si recordáis uno de los primeros vídeos que hicimos en el canal estaba en 75 litros y cuando os presento los peces estaba, digo, y os presento a mi beta atascaburras, además que lo dije así. Todavía me acuerdo como si fuera ayer mañana. Mi beta se llama Oscar, así que tengo un Oscar en 20 litros. Bueno, serás el único que tiene un pez Oscar en 20 litros que lo tiene medio bien. Así dicho. Y nada, hoy ya me he puesto el foco, ya me está empezando a dar un poquito de calor, pero bueno. Este verano sí que hemos grabado sin focos ni nada porque menudo calor hace cuando pones el foco en verano. Israel, doy fe de ello, en cuanto me acerco esté donde estés, sale a saludar. Evidentemente, y yo es un pez que, hombre, esperemos que no dure el tiempo que tenga que durar, pero yo tengo muy claro que cuando el beta pues nos deje, yo voy a ir a comprarme otro, porque es un pez que me encanta. De hecho, lo mismo compro uno y compro dos. Y lo que siempre digo, pues que puedo poner uno. En el 500 litros ahora mismo no, porque como dije antes lo teníamos con mucha cobertura vegetal. Decía la gente, corriente tal. Estuvo en la gloria del pez porque estaba muy protegido, tenía mucha vegetación en altos requerimientos, el agua estaba exagerado si lo recordáis. Pero ahora mismo, por ejemplo, en mis 75 litros puedo tener uno. Y en el 30 litros, cuando no esté criando, es un hogar ideal ahora mismo para un beta también, para él solo. Yo tengo golfis y parecen perretes. Yo los golfis los tengo en la balsa y esos están salvajados. Y yo siempre digo que, a ver, los golfis también es como las carpas. Cuando tienes una carpa koi de estas, aunque estén prohibidas ahora, según qué sitios, en un estanque muy grande, al final son peces que te siguen. Yo al final, como digo, yo los golfis, pues siempre lo digo, no por ti, Raúl, porque no sé ni el volumen de acuario que tienes. Yo si tuviera golfis necesito un acuario muy grande porque son peces que para mí necesitan 100 litros por pez. Pero yo en la balsa es verdad que ahí están asilvestrados, eso sí que no hacen caso. Pero las carpas, por ejemplo, en los estanques grandes al final sí que son muy dóciles cuando sobre todo asocian la presencia humana con comida. María Helio, llego tarde, pero aquí estoy. Nada, saludos y gracias por pasarte. Y Francisco Cimas, hombre, otro amiguete. Buenas noches, qué bien te veo, maestro de los acuarios. Enhorabuena por el 1.000.000 de visualizaciones, resultado de un buen trabajo. O del cansineo. Al final, es verdad que para mí es un hito, me hace mucha ilusión, pero bueno, tener en cuenta que tampoco es fácil, es gracias a todos vosotros y con el canal llevamos 3 años y medio, 204 vídeos, es decir que hay mucho trabajo detrás, hemos tenido mucho apoyo también de mucha gente, como es el caso de Acuarios 4K y por ejemplo también de Acuarios Retules y yo que sé. Soy un canal que hago las cosas lo mejor que puedo. No soy un canal de 1.000.000 de visitas, ni soy siempre he dicho no soy youtuber porque no vivo de esto ni es el objetivo. Pero yo para mí 1.000.000 de visitas me parece una burrada, sobre todo que ya os digo que empecé de la forma más humilde y con la mejor intención posible. Entonces por eso no me comparo con nadie, sino que voy comparándome conmigo mismo y me parece muchísimo y estoy súper contento, de verdad lo digo. De mismo modo que he dicho antes, igual que llegar a los 1.000 suscriptores en el otro canal Helio CM me ha hecho muchísima ilusión porque cuesta mucho, ya digo, a los canales pequeños os animo que es hacerlo porque os gusta, constancia y marcar vuestra línea con buenas formas. Y lo digo, que cuesta mucho conseguir 1.000 suscriptores, ¿eh? O sea, ya no te digo los 10.000 que tenemos aquí. Es una barbaridad para mí, al menos, como aficionado que soy. Israel, el mío está en 45 litros, el solito, con cherries, planorbis y los tuberculatas. En la gloria está el tío. Golfis salvaje, estuvo bien el vídeo del estanque, lástima del agua verde. Sí, el agua verde, a ver, el problema es que esa agua está siempre muy limpia a los 20 y tantos años, pero no sé por qué este año es que han retirado vegetación. Al retirar vegetación, el agua verde en realidad no es tan mala, el agua verde está protegiendo los peces. ¿Por qué? Porque ese exceso que producen los peces, esa explosión de agua verde es
fotosintéticas están consumiendo ese nitrógeno o ese nitrato que hay en el agua y eso es lo que previene a los peces. Sería más preocupante si no tuviera esa alga verde, por ejemplo, y se acumula el nitrógeno. Eso sí es un problema, pero el alga verde es desagradable, pero tiene su función biológica en este caso porque créeme que la naturaleza encuentra siempre su equilibrio para sacar las cosas adelante. Lo que pasa es que, claro, vas a grabar, ves el agua verde, conforme tengo los acuarios en casa y dices, madre mía, ¿dónde se ha metido este tío? Pero no, el estanque dentro de eso está bastante bien. Raúl, tengo 3 Goldfish en un 230 litros desde hace 10 años. Si fueron 300, bien, pero bueno, te libro. Hay cosas bastante peores, entonces te voy a librar. Y también te digo una cosa, yo lo que digo siempre, desde respeto, comparto mi punto de vista. A veces llevaré razón, otras veces me puedo equivocar, que soy humano, y sencillamente siempre lo digo todo con la mejor intención, evidentemente. Y si no, como siempre digo, con una cervecita y entre amigos. Creo que se va a calentar el refrigerio. Se me ha calentado porque... Pero estoy contento que llevamos 46 minutos de directo y he sido capaz de responder todas las preguntas, que era mi mayor miedo, aunque vaya un poquito más acelerado hoy, pero bueno, la intención de esto es responderos y trataros a todos igualmente y estar con vosotros y vuestras preguntas. Josep, a mí me dieron un beta con un mes y son unos peces maravillosos. Lástima que nada más puedes tener uno por acuario. Yo hace 2 años que lo tengo. Evidentemente, bueno, hay proyectos chulísimos, por ejemplo, de betas solo con hembras. A veces nos olvidamos de esa parte, pero un pequeño acuario de 40-50 litros lleno de hembras de beta es una pasada de colores, de variedad también. Es de la típica cosa que yo no hago, pero existen y son muy llamativos, ¿eh? Al final el beta es un mundo aparte. Yo evidentemente ni me dedico a la cría del beta, ni soy el más experto en beta, ni os voy a dar lecciones de beta. Yo sencillamente cuando tengo un beta intento tenerlo lo mejor posible desde mi concepción del hobby. Pero el mundo del beta da, de hecho creo que hay canales solamente dedicados al tema del beta, o sea que es un mundo aparte. Igual que yo pues estoy más dedicado al tema del acuario plantado en general, que incluso como, y aprovecho ahora, hay mucha gente, tengo amigos, incluido mi amigo Alberto que ha escrito aquí, que siempre me dice, a ti es que no te gustan los peces, solo te gustan las plantas. Evidentemente me llaman mucho la atención las plantas, los emergidos, los botes, pero es que además creo que tener un buen acuario plantado es la mejor forma de tener un pez en un estado más natural y de cuidarlo lo mejor posible. Entonces sí que va unido para mí las dos cosas, y aunque no le preste tanta atención a los peces, claro que evidentemente voy seleccionando peces y claro que me gustan los peces que tengo. Pero sí que es verdad que a veces sin darme cuenta pues hablamos más de plantas, pero para mí es el conjunto, acuario plantado, elección de peces, lo que hace un proyecto que sea llamativo, que sea bonito, que sea equilibrado, que lo disfrutemos en casa y que nos dure mucho tiempo. Fran, no sé si valoras hacer un vídeo o una serie sobre iniciarse en el hobby con peques, precisamente para evitar los errores de los tiempos de la pecera, para gente totalmente novata. Ay, Fran, me gustaría hacer tantas cosas, pero bueno, Fran fue un antiguo alumno mío en laboratorio y él ya sabe que voy a tener menos tiempo de aquí en adelante, pero bueno. Sí que me gustaría hacer muchísimas cosas, pero claro, la lástima es que no me dedico a esto. Si no, claro que tengo ideas para dar y tomar. Por suerte que es lo bueno, que no. Como siempre digo, no me faltan ideas, me falta tiempo. Y que siga así mucho tiempo. Yo he intentado en 100 litros con hembras, pero también son muy jerarcas. Tampoco es muy fácil que estén cómodas. Evidentemente hay que buscar también un balance entre escondites y es verdad que al final te puede salir cada una. Ahí lleva razón Juancho. Aquaponia Home, saludos desde México, Ciudad de México, imagino este CDMX. Pues acá tenemos cíclidos africanos y con ello un pequeño sistema acuapónico, así que de alguna forma amamos peces y plantas. Evidentemente para mí el acuario plantado es la base de cómo concibo yo el hobby, pero es que la mayoría de los peces que tenemos están en la naturaleza entre plantas y además es el filtrado natural y es que me gusta, ya está, déjenme que darle más vueltas. Buenas tardes Carlos, otro miembro del canal, bienvenido. Raúl, interesante eso que dices de las betas hembra. Un secreto, mi 45 litros iba a ser un proyecto de betas hembra, pero finalmente fue un gambario. Pero estás a tiempo, Raúl, que tú tienes muchos proyectos que mostrar al mundo y uno de esos puede ser ese. Israel, ¿el tuyo también le ponías un espejo para ejercitar las aletas? No he llegado. Además, es que no, pero esa es buena, Israel. Es más, está ganado. Se me ha calentado el refrigerio, que es lo malo. Pero bueno, 54 litros, unos 40 litros reales y mi beta está en sus anchas con 2 Elena. Lo veo espléndido, perfecto.
Y a veces lo que decimos siempre, un beta puede estar con según qué peces, también lo podemos tener con un pequeño cardumen de según qué peces, ¿vale? Evidentemente aquello siempre se ha dicho que es cierto de cola amplia, llamativa no, porque se confunden, pero sí que pueden estar en otros acuarios comunitarios perfectamente, ¿vale? Como siempre digo, hay que ver caso por caso, proyecto por proyecto. Aitor, el sustrato nutritivo de Fluval, ¿lo has probado? Ese sustrato se puede usar como capa final, es decir, sin nada más encima. Sí, cualquier nutritivo se puede usar como capa única y yo el Fluval como tal no lo he usado, pero Paco sí que lo usó en un montaje en el local y al final es como todo, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero es un buen sustrato. Y lo que dices tú, normalmente los nutritivos lo que se suele hacer debajo se puede meter rocas o volcánica en saquitos para dar altura y gastar menos nutritivo, y sí que normalmente suele utilizar como capa única, sobre todo en la frontal, y atrás sobre todo se suele meter relleno para ahorrarnos un saco que suele valer más dinero estos sustratos, pero en un montaje chiquitín sí que se puede usar sin problemas como capa única, siendo atrás por ejemplo 4 o 5 dedos sin problema. Alfredo, hola, solo como observación del vídeo de filtración, en concreto en mi percepción parece que no hay que creer lo que dice el fabricante. Si yo fuera principiante tendrías desconfianzas. Bueno, imagino que te refieres al vídeo que subí en el otro canal, que fue de hecho el primer vídeo que hice para Acuarios GCM, vídeo que lo digo siempre, pero es que intentando mejorar el sonido con el programa de edición YouTube me cargué el sonido y lo tuve que borrar porque no se oía nada. Es un vídeo que subí el sábado, creo, o el domingo por la tarde en el otro canal Helio CM, que ya digo, que fue el primer vídeo que hicimos en Acuarios GCM. Y sí que me llamó la atención. También es cierto que cuando el fabricante miden sin materiales filtrantes, a la altura del filtro, etcétera, etcétera, y luego es una cosa, un filtro que está a una altura, que tiene una carga, etcétera, etcétera, suelen perder. Pero el vídeo, como siempre digo, creo que puedo hablar abiertamente de todo porque no me meto en nadie, sencillamente muestro datos, y cuando muestras datos, hablas de realidades, no te metes con nadie. Pero sí que es cierto que si, resumiendo ese vídeo, si tienes un filtro de 1000 litros hora teóricos, lo puedes usar para un acuario, por ejemplo, de 300 litros, porque te va a dar 300 o 400 litros reales en el mejor de los casos. Entonces vas a tener esas 3-4 veces de filtración que la gente dice. Ese es un poco el resumen del vídeo. Pero vamos, que está el vídeo explicado cómo medirlo, y luego lo repetí ese vídeo en Acuarios GCM, con mejor edición, evidentemente, no salgo con la pizarra del pez, y os explico cómo hacer la medición de los cálculos y todo en ese vídeo, por si a alguno os interesa. El Fluval es bueno, pero flojete de nutrientes. Efectivamente, a ver, siempre al final tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Es un sustrato bueno, pero al final incluso que sea flojo puede ser bueno según el tipo de proyecto, o si no tenemos mucha experiencia, o si no hacemos un mega hype. Al final es saber lo que se está utilizando, para qué caso. Lo que una cosa siempre digo, que sea buena o mala, es usarla bien o usarla mal. Esa es la diferencia fundamental muchas veces. Aitor, voy a montar un gambario pequeño, o sea que me vale. Perfectísimo. De todas formas, si va a ser gambario de caridinas, cuidado que hay otros sustratos, aposta por ejemplo el HEP Ring, ese sería el adecuado si son caridinas, ¿vale? También te lo digo en ese caso en concreto. Y si tienes dudas, luego lo vemos por el grupo de Telegram, ¿vale? Carlos, para gambas va genial, incluso baja algo el pH, efectivamente. Todos estos sustratos nutritivos normalmente acidifican un poquito con composición de carga nutriente, de humus, etcétera, etcétera. Y Aitor, es para un gambario y para plantas de bajos requerimientos. Si van a ser neos, sin problema. Si van a ser caridinas, ya te digo que ahí a lo mejor se puede usar el otro que te he dicho. Y con CO2, evidentemente, si es CO2, yo creo que son neocaridinas ya, porque el CO2 a las caridinas no les suele gustar mucho porque ya se utilizan aguas muy blandas y ahí sí que la podemos liar, porque vencemos muy fácilmente el efecto tampón en este caso, lo digo para todo el mundo. Un proyecto de neocaridinas, un agua de 150-200 TDS sin problema, algo de CO2 sí que aceleramos, son más resistentes, yo las tengo con CO2 en todos mis acuarios, sea como sea la neos, pero las caridinas usamos ya unas aguas que son más blandas, de hecho se utiliza normalmente lo ideal, esto que sabe, siempre lo digo, Paco de Acuarios 4K, es el que sabe de verdad, pero yo lo que he aprendido de él, le pones el agua de osmosis, le pones sus sales y ya se te queda con ese sustrato además especial de gambas un pH de 6,5, 6,6. Entonces si metemos CO2 es muy fácil vencer la capacidad tampón, pasarnos, acidificar mucho, que suba el CO2 y asfixiar las gambas. Entonces esa es un poquito la diferencia que tenéis que tener muy clara, ¿vale? Es importante. ¿Puedo juntar tetras con arcoiris? A ver, por poder se pueden hacer muchas cosas, pero yo los veo que los tetras suelen ser del Amazonas, los boesemani suelen ser asiáticos.
Evidentemente yo no lo haría, yo sé que hay gente que los mezcla y depende, como digo, del tipo de acuario, el volumen de litros, lo que hemos dicho antes, la capacidad de escondite, etcétera. Si tienes opción, yo no lo haría porque hay proyectos mucho mejores, pero al final, como siempre digo, cada uno tenéis que aprender con vuestras propias experiencias, no se van a comer unos a otros, pero yo, como veis en el canal, voy evolucionando acuarios cada vez de especies más concretas, sin llegar a biotopo, por lo menos que sean del mismo continente, que ya mezclamos bastante cosas que en realidad no se ven en la naturaleza porque voy buscando esa naturalidad en las cosas, pero ya digo, es un punto de vista mío personal, no quiere decir que no se puedan mezclar, y como me pides mi consejo, te doy mi consejo, que no quiere decir que esté mal, te estoy diciendo que yo no lo haría, que creo que es una diferencia importante, ¿vale? Pues iban a ser caridinas, pero por suerte aún no las he comprado. A ver, si vas a ser caridinas, las puedes comprar, pero ya sabes que entonces tienes que comprar el otro sustrato. Perdón. Y evidentemente ya te ahorrarías también el tema del CO2. Cambiaría de neo y ya está. Para gambas chulas, las Sulawesi que teníais en el local. La verdad es que eran guapísimas las Sulawesi. Esas sí que son duras, todoterreno. Les podrías meter también un poquito de CO2 en agua dura para ese tema del plantado. Al final eso te permitiría mucho más y sí que eran guapas esas gambas, ¿eh? No sé si beber o callar. Te amo, dice Frank White. Pues gracias. Eso le digo yo todas las noches a mi gatete blanco. ¿Cómo quiero a mis gatetes, de verdad? Madre mía, 53 usuarios. Esto sí que es récord absoluto para mí. Pero con los parámetros de la Sulawesi irían bien las plantas. A ver, las Sulawesi son aguas duras y al final lo que decimos sería buscar cierta planta. Es lo que he hablado una vez con Juan Antonio de Cíclidos Close, que yo si alguna vez monto un proyecto de esos, tengo que buscar la fórmula para meter plantas porque me encantan. Pero hay plantas que aguantan aguas muy duras. Al final es estudiar qué tipo de biotopo, qué tipo de plantas, pero siempre hay un roto por un desposeo en esta vida. El problema es preocuparnos en buscarlo, preocuparnos en hacer un estudio coherente, montar ese acuario con ese agua, con esas plantas solamente antes de meter los habitantes para que no haya un problema, que no nos mueran, por ejemplo, los peces, etcétera, etcétera. Todo es llevar su estudio y su tiempo, pero son experiencias, oye, que podéis ir haciendo con buena planificación. Así es como se genera conocimiento. No recuerdo en concreto, pero me suena un pH alto de narices. Sí, las Sulawesi tenían un pH sobre 8, 8 y pico, típico a lo de los cíclidos. Y en el local se usaban unas sales especiales también para subir la dureza del agua. Juanchu, en el nuevo 200 litros tiraré más por Asia, por Babos Pentazona y algunos que otro pez pequeño, pero tenemos peces de fondo vistosos que no sean culi o como se diga. Un pez de fondo muy vistoso para los asiáticos son los plecos de Borneo, por ejemplo, es un pez muy llamativo. Y luego nos olvidamos, por ejemplo, las neocaridinas suelen ser más asiáticas y es un limpiador de fondo, de cristal, de superficie y de arriba excelente también. Al final, a veces es planificar, es decir, venga, de fondo meto gambas y caracoles y los peces. Simplificamos el proyecto. Pedro, por experiencia, no recomiendo mezclar las melanotanias con peces pequeños porque son muy inquietas y van a hacer que se estresen. Pues mira, una experiencia real de Pedro. Ya no solo por la mezcla que decía yo de continentes, que por estética ya pues me chirría un poco, aunque yo he cometido fallos como todo el mundo, como siempre he dicho, sino que muchas veces hay que tener en cuenta ese tipo de compañeros, lo grande que se van a hacer. Rubén, siendo de Madrid, para un plantado de requerimientos medios, ¿usarías agua de osmosis o de red? Es que el tema de Madrid tenéis un agua tan blanda que muchas veces hagáis lo que hagáis tenéis que complementar con sales. Entonces ya sería ver el tipo de proyecto, pero evidentemente ya depende de lo que te quieras tú implicar en el proyecto. Evidentemente, si tienes una agua blanda, sale más barato aditar ciertas sales para subir la dureza que gastarte el equipo de osmosis para un agua que tenéis blanda. Pero bueno, ya te digo que estoy seguro que en Madrid hay un gran foro, que no sé si es Foro Madrid o la Acuariofilia Madrid, y vas a tener compañeros que de verdad te van a poder ilustrar porque sois los que de verdad compartís ese tipo de agua en realidad en la práctica. Alfredo, filtro de cascada o externo, ambos tienen el mismo caudal según las especificaciones o combinarlos. A ver, yo siempre lo he dicho que a mí me gustan los filtros externos por estética, pero evidentemente ahora tengo un filtro de cascada en el proyecto de macroalgas y me soluciona la vida. Al final, como siempre digo, ahí ya entramos un tema más de qué es mejor, es qué os gusta a cada uno, ¿vale? Son cosas diferentes porque hoy en día hay, por suerte, para proyectos de 60-80 litros, filtros de cascada muy buenos. Es la realidad.
Daniel, hace unos meses montó un acuario de gambas neocardinas en 20 litros, hoy ya son 13. ¿Necesito empezar a buscar un acuario más grande o están bien? Imagino que 13 son las gambas que tienes. Si son 13 acuarios es otra cosa, matízame la pregunta, pero bueno, si son 13 gambas, en 20 litros puedes tener 20-30 gambas sin problema, ¿vale? Y si son 13 acuarios lo que tienes, pues entonces sería cuestión de haber montado otro acuario. Ya te digo, matízame un poquito la pregunta. Dos cardumen Vendema, Notenias, Bosemi y Praecos son una combinación ideal. Pues ahí ha hablado el maestro Pedro, miembro de canal. Y es lo que digo siempre, que yo también aprendo mucho de miembros de canal, de vosotros, y es lo que al final, que una comunidad de acuarismo es eso, es todos aprendemos y todos aportamos. Unos aportaremos más, otros aportaremos menos, pero todos tenemos siempre algo que decir para ayudarnos a mejorar en conjunto, ¿vale? Es que lo digo muchas veces, pero es que es la esencia de mucho de este hobby, ¿vale? No lo olvidemos. Y una horita llevamos ya. Bueno, ¿qué decís? ¿Tiramos otro ratito? Voy a mirar cómo va la encuesta. Vale, sí, 85%, claramente le damos a finalizar encuesta y claramente pues vamos a seguir haciendo directos en los dos canales, uno al mes aquí en Helio, en Acuarios GCM, veis, al final me confundo de tantos que he hecho. Y 75 votos, pues gracias a los 75 participantes. Y ya os digo, la semana que viene, si puedo, dentro de dos, pues haremos otro directo en Helio CM para celebrar a esos mis suscriptores también. Y la idea es entre los dos canales pues hacer 2-3 directos al mes según vayamos de tiempo, ¿vale? Y la idea siempre será, si lo hago en Acuarios GCM, será a principio de mes la idea, ya os digo, para que os organicéis los miércoles. Y si lo hago en Helio CM, normalmente los jueves, pasa llevo los últimos, los he hecho miércoles, pero normalmente son los jueves. Va a depender de cuando tenga un poquito más de tiempo libre, ¿vale? Así que nada, venga, os dejo 3 minutitos, última pregunta, y si no, me voy a por un refresquito, que esta de verdad ni me la he terminado, se ha calentado, pero creo que estoy muy contento, que creo que he respondido a todas las preguntas, que para mí es una obligación que me toma a nivel personal con vosotros, y si alguno me he saltado, de verdad, os pido disculpas, que es porque no lo he visto, de verdad lo digo. Y nada, como no preguntáis nada, pues nos despedimos. Agradeceros nuevamente por ese 1.000.000 de visitas. De verdad que este proyecto no sería lo que es si no fuera por vosotros, por el apoyo que dais, que yo soy un aficionado más. Aunque tengamos dos canales, pues ya lo he explicado antes, cada uno es para sus cositas y para aprovechar la equipación y todo eso. Y lo que se me va ocurriendo, que al final es que se me ocurren muchas cosas. Pero bueno, al final lo importante, siempre digo, es mejorar entre todos, aprender, compartir un ratito aquí entretenido. Yo cada vez me lo paso mejor con estos los directos y os agradezco de verdad que aprendo mucho también con vosotros. Y de verdad que 1.000.000 de gracias, porque no puedo decir otra cosa en el día de hoy, porque todo esto es gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias y antes de irnos, el próximo domingo a las 10 de la mañana, Acuarios GPM, nuevo vídeo. No lo olvidéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!